Bueno, acabo de entrar en mi casa porque vengo de un acto. ¿Todo en orden? Ustedes son, bueno, a Lorena la conozco de la Cumbre de Economía Verde. Es una líder verde como muchos de nosotros. Yo en ese momento, del año 2016 aproximadamente, me parece, Lorena, Sí, 2016. 2016 fue la primera cumbre. Yo me empecé a interiorizar por el tema de las ciudades inteligentes. Yo soy ingeniero electrónico. Y bueno, hace muchísimos años que estoy en esto, en la parte de tecnología y en la parte sobre todo de informática. Así que bueno, me escuchan bien, ¿no es cierto ahí? Perfecto. Así que bueno, si ya más o menos me presentaron, veo solamente chicas y un solo varón que es José Luis. Espero Sí, que... el profe ya lo presentó, sí, lo halagó bueno. muchísimo. Está la filmación, ingeniero, después te la vamos a pasar. Bueno, no, si yo que confío totalmente en José Luis. Y después le recordamos a los Ahí chicos apareció si pueden prender las cámaras por una claro. cuestión de respeto al invitado. No, no hay problema, no hay problema. Basta que se vea bien lo que yo voy a presentar. Voy a tratar de compartir mi pantalla, mi otra pantalla. Voy a ver cómo sale. Acá está. Bueno, como les decía, soy un entusiasta del tema de la tecnología. La he sufrido, la he visto nacer prácticamente. He estado viendo en Córdoba cómo se creaba una de las empresas más importantes de Sudamérica, que fue Microsistemas. José Luis se debe acordar, una primera y única empresa argentina de computadoras que hubo, y que, bueno, debido a políticas determinadas y a bajos precios en el mundo, y bueno, y a malas políticas públicas, justamente desarrolladas al final de la dictadura del 73 al 83, no, 76 al 83, y debido a la falta de visión en los comienzos de los 80, cuando empezaron las PC, las primeras PC, perdimos el tren, perdimos el vagón, nos quedamos en la cola del mundo, lamentablemente, porque esa empresa estaba en la misma situación que el Valle del Silicio en Estados Unidos. Estábamos desarrollando aquí en Córdoba computadoras de alta calidad y de mucho uso, que eran las grabo-verificadoras reemplazables, reemplazando lo que en su momento era la tarjeta perforada. Muchos de ustedes no deben ni saber lo que era eso, pero eran el data entry, digamos, de las grandes computadoras. Pasamos de tener una tarjeta perforada a disquetes de medios magnéticos. Entonces había que crear computadoras para grabar en los disquetes, para que las computadoras grandes pudieran ser mucho más eficientes. Así que nosotros hicimos mucho en esa época. Yo trabajé en esa empresa casi toda mi carrera. Me recibí estando en esa empresa, y después, bueno, a partir del momento en que se fue todo, digamos, se vendió esa empresa a IBM, una gran internacional, en el año 84, yo me recibí y me fui de la empresa y me puse solo una empresa. Con todo lo que significa tener una empresa en Argentina, ¿no? Dar 3 pasos para adelante y 4 para atrás, 5 para adelante y 7 para atrás. Pero bueno, como somos resilientes los argentinos y sobre todo los cordobeses, somos que no nos quedamos en el medio, sino que lo que hacemos es aprender permanentemente de los errores que cometen los demás y cometemos nosotros, y le metemos para adelante. En este momento yo tengo unos cuantos años más que ustedes, casi lo mismo que José Luis, capaz. ¿No? Bueno, capaz que un poquito menos. Soy más 50, más 60 también.
hasta ahí. Y bueno, vengo a tratar en lo posible de acumular todo ese bagaje de conocimiento y de experiencias tecnológicas. Yo estuve varias veces en Estados Unidos en las ferias internacionales donde se presentaban todas las cosas nuevas. Antes teníamos que ir a ver y veníamos y enseñábamos en las universidades, ¿no? En las universidades, por ejemplo, yo me recibí en la tecnológica y era como que veníamos de la NASA, nosotros que veíamos cosas como chips o microchips. Entonces, nos sentíamos muy felices poder estar viendo de cerca todo ese nacimiento de la tecnología. A partir de ahí, bueno, yo empecé a especializarme en el tema de ciudades inteligentes. Tal es así que fundé una asociación civil que se llama TIC Argentina, que significa Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Argentina, que, bueno, nace hace también hace 3 o 4 años, y a partir de ahí creamos lo que se llama la diplomatura en Smart City, que cualquier persona puede hacerla en la Universidad Blas Pascal. Es un curso que tiene 7 meses y vemos todos los vaivenes de las Smart Cities. Es muy importante para la gente que tiene a cargo decisiones políticas públicas, por ejemplo, es muy importante que la haga porque vemos toda la gama de cosas que se tienen que hacer en una ciudad inteligente. Y sobre todo en esta época donde las ciudades son el centro de la vida moderna y donde, si uno se pone a pensar, la Argentina tiene 2.500 ciudades aproximadamente y el 90% de esa gente, el 90% de los 40 y pico millones de habitantes viven en casi 100 ciudades, de esas 2.400, ¿no? Entonces, podemos decir positivamente que el 80 o 85% de las personas que viven en Argentina viven en ciudades y en ciudades grandes, o en ciudades por lo menos de más de 100.000 habitantes. Córdoba, la provincia de Córdoba no tiene muchas ciudades de más de 100.000 habitantes, podrá tener 3, a lo sumo 4, y el resto de las ciudades son de menos de 100.000 habitantes. Lo mismo que Buenos Aires. Buenos Aires tiene aproximadamente 300 municipios, 340 y pico de municipios, donde cerca de la mitad tiene casi la mitad de lo que tiene Argentina, ¿no? Entonces, y la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que es una ciudad donde es única y es la única mega ciudad que tiene Argentina, donde donde conviven, digamos, diariamente más de 10 millones de personas y donde ingresan y egresan de la ciudad diariamente casi 7 millones de personas. Llegan a través del transporte público y a través de automóviles particulares. Ustedes van a ver que cuando se paran los trenes, se paran los subtes, vienen como el caos de Buenos Aires, ¿no? Donde nadie puede ir. Por supuesto, no estamos hablando de la época de la pandemia, sino época pre-pandemia, y donde la presencialidad era una cosa muy común, digamos. Cuando el dicho era Dios atiende en todos lados, pero Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, era cierto, digamos. Uno cuando viajaba a Buenos Aires podía lograr cosas que no se lograban si uno no viajaba. Cosa que no ocurre hoy en día, que se han cambiado muchas cosas. Pero, en definitiva, lo que quiero comentarles es que las ciudades se han popularizado demasiado, digamos, y están muy superpobladas y han crecido en forma caótica, de una manera caótica, de una manera no planificada. Nadie ha pensado en el largo plazo, digamos, no se piensa normalmente en el largo plazo. Ustedes son estudiantes de abogacía, creo, sí, son estudiantes de abogacía, van a ser quizás los futuros legisladores o los futuros generadores de leyes,
y para mí es muy importante esta charla porque siempre he tratado con tecnófilos, digamos, y esta me la debía, digamos, a hablar con gente que posiblemente tenga diferente tipo de poder en el futuro. Ustedes ven que la mayoría de los políticos, el 70-80% de los políticos son de origen de las ciencias, de la abogacía o de la licenciatura. Pero bueno, es muy importante para mí tratar de transmitirle ciertas vicisitudes de lo que está pasando en las ciudades hoy y de lo que es la tecnología hoy en día. Así que bueno, vamos a tratar de pasar un poco y ver algo que uno nunca se pone a ver. Hay varias reflexiones que si uno se pone a pensar, el ser humano es un ser inteligente, es el único ser inteligente de la Tierra. Y, por supuesto, la ciudad inteligente o las Smart City dice que busca soluciones a sus problemas de manera inteligente. Es muy difícil encontrar en la política que un político encuentre la solución inteligente en el problema que tiene adelante. Normalmente siempre hay efectos colaterales, ¿no?, de las decisiones que puede tomar un político o una persona que tiene a cargo una decisión política. Pero es importante que aquel que tenga poder en el momento de tener que programar algo en una ciudad tenga los centros de conocimiento a su alcance. Los centros de conocimiento, estamos hablando de las universidades, estamos hablando de los grupos de ingenieros, por ejemplo, de los colegios profesionales, de los consejos profesionales, de las asociaciones profesionales, donde realmente estudiamos los problemas y encontramos las soluciones y nos preguntamos a veces por qué tal o cual persona no aplica esta solución que es tan fácil. Es decir, si la solución está al alcance de la mano, ¿por qué no se nos pregunta cómo hacerlo? Se nos pregunta porque yo me incluyo dentro de este grupo de los centros de conocimiento. Yo me incluyo dentro del centro de ingenieros, dentro de los consejos de ciencias informáticas, por ejemplo, o dentro de las universidades. Yo estoy dentro de la Universidad Tecnológica, estoy dentro de la Universidad Nacional, estoy dentro de la Universidad Blas Pascal del siglo XXI, y muy raras veces, ustedes van a encontrar que un político se acerque a la universidad, un intendente o un concejal, y pida consejos, pida ayuda, digamos. Entonces, es muy importante esta reflexión, donde los centros de conocimiento tienen que ofrecerse y tienen que dedicar su tiempo en ayudar a las personas dentro de las ciudades para encontrar las soluciones. Otra segunda reflexión que me gustaría dejarles en este caso es que una Smart City no se hace de la noche a la mañana, sino que es una planificación a largo plazo. Y una planificación a largo plazo significa consensos y más consensos. Porque si uno dice voy a hacer un canal que una el Paraná con la ciudad de Córdoba para traer agua en forma permanente, esa obra, digamos, es una obra que puede llegar a durar 15, 20 o 30 años, quizás. O por ejemplo, vamos a programar un tren urbano que circunde la ciudad de Córdoba o vaya y pase por Villa María y venga para Córdoba y siga por tal o cual lado. Eso significa una solución de movilidad, pero a largo plazo. Entonces, la planificación a largo plazo es un tema de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, o de la persona que piensa la ciudad inteligente, ¿no? Así que esa es una segunda reflexión que le quería dejar. Una tercera reflexión también, que es importante, es que nuestro ambiente, como les decíamos al principio con Lorena, estuvimos conversando en su momento,
el ambiente se está deteriorando de una manera atroz, de una manera tremenda. Tremenda. Cada año que pasa, nosotros, que somos un poquito más grandes, no veíamos hace muchos años efectos tan impresionantemente peligrosos para la vida del hombre en la Tierra como lo que están pasando últimamente. Esas grandes quemazones de California, de Australia, los incendios que se producen en Córdoba, el enterramiento desmedido de todo tipo de basuras en búsqueda de enterrar bajo la alfombra, decía yo, problemas que tenemos desde hace muchos años, hacen que la sustentabilidad en la tierra y la sostenibilidad, sobre todo en el tiempo, sea muy dejada de lado en estos momentos, ¿no? Ahí el otro día veía que estaban buscando otro predio más para enterrar basura. ¿Por qué no somos más inteligentes y dejamos de enterrar la basura, ¿no? ¿Por qué no somos más inteligentes para decirle a la gente que separe la basura de su hogar y que pueda convertirse la basura en un problema a un recurso, y a un recurso económico que puede servir para la persona que lo hace y puede servir para la sociedad misma? Por supuesto, el respeto con el medio ambiente, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Otra reflexión más es el tema de la transparencia en los empleos públicos o en la parte pública, ¿no? Las Smart City, lamentablemente para algunos, necesita transparencia en los actos públicos, ¿no? Le digo lamentablemente porque hay una lamentable encarnación de la delincuencia en la función pública, la corrupción en la función pública, que hay que desterrarla de nuestra sociedad, y para eso hace falta la participación del ciudadano. Y ustedes ven que los políticos, las personas que están a cargo de la política, cada vez prefieren que los ciudadanos participen cada vez menos, porque la participación ciudadana hace que la transparencia sea cada vez mayor. Entonces es importante que todos los ciudadanos participemos de estas decisiones, y participemos, que presentemos proyectos, que veamos, que analicemos, que veamos cuáles son los números y que propongamos soluciones. No simplemente sentarnos a esperar que como decía una frase recién José Luis de Kennedy, no esperemos que el gobierno haga todo por nosotros, sino hagamos algo por ellos, por nosotros mismos. Una quinta reflexión sería que todo esto que estoy hablando, estoy diciendo, es logrado solamente por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque las tecnologías que nosotros tenemos hoy en día nos permiten hacer todas estas cosas que dijimos antes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, como resultado de todo esto, si logramos cambiar nuestra mentalidad y logramos cambiar y hacer entender a nuestros dirigentes que estas son las soluciones a nuestro futuro y a nuestros nietos, a nuestros hijos, vamos a encontrar la felicidad. Que la felicidad es, en definitiva, la vida misma y lo que uno procura cuando crece y está en esta sociedad. Por eso la pregunta sería, ¿somos felices en una ciudad como la que vemos ahí? ¿O en una ciudad como esta, por ejemplo? Fíjense, le cambio esta imagen por esta otra imagen. Por supuesto, esta ciudad que ustedes ven aquí es una ciudad quizás utópica, ¿no? Donde no hay muchos autos en la calle, hay un transporte público muy eficiente, donde hay, caminantes en
en un lugar donde hay muchos árboles, ¿no? Donde los edificios son bajos, donde hay mucho sol. Sería una ciudad muy, muy bonita, muy ideal. Pero no es tan difícil hacer esa ciudad inteligente o esa ciudad ideal. Fíjense la diferencia con esto. Este es el caos mismo, este es el ser humano. Este es lo caótico del ser humano. Si bien esta es una foto seguramente de India, donde están hacinados y donde están tremendamente desorganizados en el tema ciudad, porque son 1.500, 1.600 millones de habitantes, donde cada ciudad tiene 20, 25 millones de habitantes, o 30 quizás, lo mismo que China. Pero en nuestras ciudades de Latinoamérica, tranquilamente podemos tener una ciudad como esta. Si ustedes ven, esta ciudad se parece mucho a la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, ¿no? Es bastante parecida. Bueno, Buenos Aires está considerada en este momento una de las ciudades inteligentes más importantes de Latinoamérica. Quizás no sea la ciudad perfecta, quizás no sea lo que los porteños o lo que los argentinos querramos de una ciudad, pero dado que la ciudad de Buenos Aires tuvo, sacando la política de lado, ¿no es cierto?, tuvo una política pública permanente del mismo partido durante muchos años, durante casi, no sé si 12 años, ha tenido una continuidad de políticas públicas sin que se pelearan los gobiernos sucesivos. Entonces han logrado bastantes avances. Aparte de ser la ciudad más rica de Argentina, la ciudad con mayor poder adquisitivo, la ciudad donde se mueve todo el dinero de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también se ha logrado, al menos con ese dinero, se han logrado obras muy, muy importantes, como, por ejemplo, la autopista que pasa a Puerto Madero para evitar que los camiones circulen por encima de la calle, van por abajo por un túnel ahora. Antes, para ir del acceso norte a la zona sur de La Boca, tenían que pasar por Puerto Madero, por un montón de semáforos, etcétera. Ahora pasan directamente por un túnel que se ha formado hace poco. Entonces, esta es un poco la ciudad, una ciudad inteligente, la que querríamos tener en todos lados. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 4 puntos fundamentales, si es que tenemos tiempo. Creo que tenemos hasta las 8:30, Lorena. Sí, bien. No quiero tampoco ser muy cargoso, quiero dejar un poco para las preguntas, así que les quiero comentar más o menos técnicamente de qué vamos a hablar. El rol de las Smart City es justamente esta, que yo les estoy mostrando en ese momento. Un centro de control de las ciudades, donde en ese centro de control yo podría llegar a decir que tengo mi cerebro inteligente del cuerpo que es la ciudad. Ustedes imagínense donde una ciudad tiene brazos, donde un brazo es los semáforos, otro brazo es la red vial, otro la red eléctrica, otra los semáforos, y acá tenemos el cerebro donde estamos pensando, donde vamos viendo qué pasa con nuestros sensores. Bueno, esto es la infraestructura de comunicaciones que vamos a necesitar, por supuesto, para conectarnos. Como el ser humano necesita las neuronas para conectarse con sus células de sensores, acá necesitamos una infraestructura de comunicaciones que nos comuniquen con todos los sensores de la ciudad, sistemas de software, de hardware, sistemas de seguridad por cámara, sistemas de atención de emergencia, por ejemplo, el 911. En Buenos Aires está trabajando bastante bien. Acá en Córdoba se ha puesto en funcionamiento hace aproximadamente unos 5 o 6 meses el 911 para la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, no así en otras ciudades del interior, pero bueno, ha pasado del 101 que era antes, ahora el 911. Si ustedes marcan
911 van a ver que lo atienden distinto, lo atiende un especialista, por supuesto una tecnología nueva que han colocado por parte de la empresa Motorola, que el otro día tuve la oportunidad de invitar a uno de mis alumnos que está a cargo del DEVA 911. Tengo más o menos unos 200 alumnos recibidos ya de la diplomatura que están trabajando en diferentes partes de la ciudad de Córdoba y de la provincia y en varias partes de Argentina y del exterior también. Así que tengo ese orgullo que por lo menos hemos tratado de contagiar este entusiasmo de las tecnologías en el mundo de la política también. Como les decía, sistema de movilidad urbana, sistema de control de catástrofes y otros sistemas también como otros sistemas que, por ejemplo, pueden evaluar la cantidad de energía que está consumiendo cada parte de la ciudad. Esto es el rol de las TICs en las Smart Cities. También tenemos un sistema de información geográfica dentro de lo que es las TIC en la ciudad, donde uno puede procesar información en base a mapas, donde yo puedo tener desde una visión por encima de la ciudad, cada una de las parcelas y donde puedo definir todo lo que pasa dentro de esa parcela, qué me debe, quién no me debe, si esa parcela está con un código de edificación determinado u otro código de edificación, si la calle donde estoy viendo tiene cemento o tiene asfalto o es de tierra, si tiene cloacas, si no tiene cloacas, si pasan sistemas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Es la forma más eficiente de ver una ciudad, es verla en forma espacial, como quien dice. Entonces, los sistemas de información geográfica son los sistemas que hoy en día están dando información muy útil para todas las ciudades del mundo, digamos. Sobre todo en Córdoba se está relevando mucha información y ya, por ejemplo, hay ciudades como Jesús María, por ejemplo, que tienen todo en el sistema de información geográfica. Es la dotación de la tecnología para una vida moderna, ¿no? Acá ven, por ejemplo, en el costado derecho, van a ver también la posibilidad de ver las parcelas con su correspondiente cañería, por ejemplo, de cloacas. Vamos a suponer que tenemos una cañería de cloaca, podemos verla desde una forma espacial, como lo ven ahí, y por supuesto totalmente conectado entre sí. Por supuesto, las tecnologías también ayudan a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, dentro de los cuales tenemos uno muy importante que es que es el de las ciudades y comunidades sostenibles. Justamente es donde confluyen muchos de los problemas que tenemos en las ciudades de hoy. Por ejemplo, la pobreza, que es el número 1, se radica fundamentalmente en las ciudades. Las ciudades están llenas de pobres. Pero cuando nosotros decimos que Argentina tiene el 50% de pobreza, estamos diciendo que nuestras ciudades tienen 50% de pobreza. No está la pobreza en el campo. Están en las ciudades mismas, en las grandes ciudades sobre todo. Por ejemplo, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación también se radica más que todo en las ciudades, la igualdad de género, el agua y limpia y el saneamiento. No hace falta mucho comentar el hecho de lo lastimoso de la contaminación de nuestro río Suquía, cuando veíamos que se llenaba de aguas hervidas nuestro río, porque desbordaban las cloacas de la ciudad de Córdoba. Se siguen desbordando porque por supuesto que hay que hacer una infraestructura mucho mayor a la que había hace 40 años atrás, donde fue la última vez que se empezaron a hacer las cloacas. Últimamente se están fortaleciendo el tema de las cloacas en la ciudad de Córdoba, gracias al gobierno de la provincia también y al gobierno de la ciudad, pero se está fortaleciendo.
La energía, por ejemplo, que sea accesible para todo el mundo. La energía, si bien hoy es accesible para todo el mundo, hay mucha energía que se desperdicia, por ejemplo, por el mal uso de la energía. La industria de innovación, el trabajo decente, por ejemplo. O sea, cuando nosotros decimos que el trabajo es el bienestar del ser humano, da calidad de vida, el trabajo da calidad de vida, nosotros tenemos la obligación de hacer calidad de vida. Y para eso las ciudades son las que tienen que dar trabajo, ¿no? Tienen que crear trabajo y tienen que crear riqueza. Y la riqueza no viene dada por el gobierno mismo, porque el gobierno lo que se dedica es a gastar o a utilizar esa riqueza con los impuestos que nosotros pagamos. Lo que sí, lo que genera riqueza son las instalaciones de empresas, la generación de nuevas ideas, las ventas de servicios y productos al exterior, la explotación coherente de nuestro campo, por ejemplo, es lo que nos da la riqueza. Y para eso podemos dar trabajo. Entonces esa es una de las grandes cosas que nuestras ciudades tienen que tener en cuenta. Por supuesto, la reducción de las desigualdades también está dentro de la ciudad. Tenemos que producir y consumir responsablemente. También, como les decía, sobre todo el tema de los residuos sólidos urbanos. La acción por el clima, recién veíamos también la vida submarina, bueno, para las ciudades donde hay mar. Cuando nosotros estuvimos en la cumbre, tuvimos la suerte de escucharla a la nieta de Jacques Cousteau, que Jacques Cousteau fue un personaje de los años 60 donde tenía un barco que se llamaba Calypso, me parece que era, que recorría todo el mundo en busca de problemas que tenía el mar. Y nos mostraban por televisión, me acuerdo en blanco y negro en esa época, que él mostraba que esto se venía, digamos. Si nosotros seguíamos usando plástico, seguíamos volcando desechos a los ríos iban al mar y el mar se iba deteriorando. Hoy en día, como ustedes habrán escuchado por televisión una propaganda de un producto para mujeres que se llama Eva Copa, hay una isla en el Pacífico o en el Atlántico, no me acuerdo dónde, que tiene 5 veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires, solamente de plástico. Es una isla de plástico. Y por debajo de los 100 metros de las costas de todos los continentes, tenemos microplásticos depositados en el fondo donde los peces comen de ese plástico. Y después nosotros comemos ese plástico dentro de los peces. O sea que la vida submarina es tan importante como la vida misma, digamos. Entonces, nosotros debemos crear ciudades inteligentes para evitar realmente que los desechos nuestros, de los productos químicos sobre todo, de los plásticos, de los productos que sean no orgánicos, lleguen al mar. Los ecosistemas terrestres, la paz y las instituciones sólidas y la alianza para lograr los objetivos. Que las alianzas son lo más importante. Como decíamos, ciudades inteligentes, hombres inteligentes, políticos inteligentes, que se dediquen a hacer alianzas a largo plazo para poder crear la ciudad inteligente. Entonces, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las TIC, en la cual está basado nuestra vida moderna, son la pieza fundamental para el armado y la concreción de las Smart Cities. Sobre todo en 3 cosas fundamentales, como la infraestructura de las comunicaciones. Recuerden que cuanto más fibra óptica tendamos, más comunicados estamos, mejor acortamos la brecha digital entre los que menos pueden y los que pueden. Llegamos a los rincones donde las grandes empresas como Fibertel, Megatel, lo que sea, no llegan por razones económicas. El Estado debería llegar. Sabemos positivamente que la provincia de Córdoba ha implementado dentro de la red de gas natural que está colocando en toda la provincia, al mismo tiempo que colocaba la cañería de gas, se colocaba el triducto para la fibra óptica
y que se metía la fibra óptica, pero la mayoría de esas no están iluminadas. Quiere decir que no tienen la infraestructura de comunicaciones básica, que es la comunicación propiamente dicha. Entonces, eso es importantísimo que nosotros logremos eso. Ustedes, desde el punto de vista de jóvenes que son, en el futuro, cuando se profesionalicen, cuando ya sean profesionales, tengan en cuenta eso, que la infraestructura de comunicaciones va a hacer que haya mayor igualdad entre los seres humanos, ¿no? Y, por supuesto, la profesionalización, como les decía al comienzo, esto no es para personas que no tienen capacitación. Yo cuando ganan algunos políticos, por ejemplo, las elecciones, digo, puede ser que se capaciten, porque si no aprovechan el liderazgo que le hemos dado con el voto, nosotros le damos con un voto de confianza a un líder carismático o un líder nato, digamos, que nace como líder. Yo creo que el líder hay que formarlo, hay que enseñarle a ser líder. Si no, recuerden muchos casos de los líderes que han tenido la suerte de ser elegidos como candidatos o presidentes, gobernadores, intendentes, y después, cuando están en el poder, o no se capacitan o hacen cosas que no son dignas de la misión por la cual le hemos dado el voto. Así que es importante que se profesionalicen todas las personas que logren tener ese cargo. La otra cosa que quería comentar es la conectividad como medio para la tecnología disruptiva y la transformación digital. La conectividad de calidad, como les decía recién, la fibra óptica la conectividad da igualdad de oportunidades, mejora, como estamos haciendo en este momento. Ustedes no me conocían hace media hora, no sabían de qué les iba a hablar, excepto Lorena, que me conocía de antes un poquito, alguien que habrá escuchado de mí, pero esta forma de llegar a ustedes ha sido gracias a las TIC, a las comunicaciones. Entonces mejora la educación, mejora muchísimo la educación. Se dice también que no va a existir educación a distancia ni educación presencial, sino que va a existir la educación digital. Fíjense en ese término. Educación digital nos va a permitir que una persona que sea un premio Nobel, por ejemplo, nos pueda dar una charla a nosotros que estamos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y que antes teníamos que, no sé, pagar fortunas para escucharlo hablar a algún premio Nobel o lo que sea, o como tuvimos la suerte de escuchar nosotros algunos premios Nobel ahí en la cumbre, tuvieron que venir a Argentina, tuvimos que pagar fortunas, el gobierno tuvo que pagar fortunas para tenerlos aquí, cosas que hoy podemos hacer una cumbre de economía verde tranquilamente por internet, ¿no? Digitalmente. Es muy, muy cómodo sentado en nuestras casas tomando nuestro mate. Entonces es importante tener una educación de calidad a través de las comunicaciones. Mejora la captación de datos, aumento de la seguridad pública. Cuando yo tengo buena comunicación en una ciudad, puedo tener también una comunicación directa con la policía de una manera mucho más efectiva. Disminución de los costos, por supuesto, acceso irrestricto a la igualdad, las redes de comunicaciones, la tecnología disruptiva y la industria y la vida 4.0, que creo que es uno de los temas que ustedes tocan en este curso. La disrupción tecnológica y la nuevo orden tecnológico industrial a partir de la nueva industria 4.0. Entonces, la conectividad, como decía, hay tres tipos de conectividad. Está la inalámbrica, la fibra óptica y los sistemas de telefonía celular, que también es inalámbrico. Y que en la telefonía celular estamos tratando ya con el 5G, que es una nueva tecnología donde va a haber miles de antenas y miles de elementos conectados entre sí,
que se llama, por supuesto, la industria 4.0 y la Internet de las Cosas o el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas es que todo está comunicado con todo, autos con autos, autos con caminos, heladeras con personas, luces con voz de la persona, etcétera, etcétera. La comunicación irrestricta de cosas. Que visto desde un punto de vista, por supuesto, meramente legal, hay mucho que hacer todavía, hay mucho que programar, hay mucho que hacer jurisprudencia sobre la responsabilidad de las cosas que van a estar funcionando solas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un auto autónomo y choca a una persona y la daña, ¿de quién es la culpa? Entonces, creo que ahí está donde el abogado del futuro o el abogado de actual, o el juez, digamos, en este caso, debería capacitarse para saber exactamente qué decidir ante un caso como ese. Ha ocurrido ya un par de casos en Estados Unidos con autos Tesla que han atropellado personas y bueno, están haciendo jurisprudencia justamente por eso. Ahí están, fíjense los que les decía de los triductos. Los triductos es como una manguera que tiene tres caminos donde se pone a lo largo de las rutas nacionales, rutas provinciales, y cada 500 metros se hace una cámara donde van a parar, digamos, la fibra óptica que circula por abajo, por el medio del ducto ese. Como la fibra óptica, como su nombre lo indica, funciona con luz, no se degrada en el largo del cable, digamos, puede tener miles de kilómetros. De hecho, hay fibras que pasan por debajo del océano y que entra, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, entra una fibra que viene creo que de Europa, de España, y otra que viene de Río de Janeiro, o me parece que de Río de Janeiro, y que viene también de Miami, a su vez. Es la fibra que pasa por bajo del mar. Si ustedes buscan en internet, en Google, van a encontrar los barcos de fibra óptica, que son barcos que fabrican la fibra en el mismo barco y van plantando la fibra en el fondo del mar, con pesos determinados para que no se sube. Por supuesto, es una obra inmensa, pero que trae infinita cantidad de beneficios, ¿no? Recuerden que un dato circula aproximadamente a una velocidad de la luz, que la velocidad de la luz es una velocidad de 360.000 kilómetros por segundo. 360.000 kilómetros por segundo. O sea que en un segundo puede tardar menos de una décima de segundo para venir desde España hasta Córdoba. Hasta Buenos Aires. Así que imagínense en la capacidad de eso y imagínense también el momento donde ustedes buscan en Google cualquier cosa. Todo lo que pasa en el mundo en ese momento, todo lo que pasa en la fibra óptica que va de aquí a Río de Janeiro, de Río de Janeiro va a Miami, de Miami va al centro de Silicon Valley, en San José, por ejemplo, cerca de California, donde están los grandes servidores de Google. Bueno, el proceso de innovación tecnológica, que es lo que vamos a ver ahora, es un proceso por el cual todo lo que está pasando hoy en el ámbito normal que uno conoce en los libros, en la visión normal que uno tiene en las fotografías, va cambiando hacia una nueva inteligencia, que es la inteligencia de la nube, la inteligencia de la Big Data, o el dato, o la gran cantidad de datos. Ustedes imagínense que por cada segundo la Internet se va alimentando permanentemente con miles y millones
de fotos, de videos, de datos, de información, de páginas web, de comunicaciones de las que estamos teniendo nosotros en este momento. El servidor, por ejemplo, que está teniendo la grabación en este momento, imagínense en que está cerca de Los Ángeles, en California. Está grabando esta conversación nuestra. Y que después de esa grabación va a ser pasada a otro servidor en la nube, y que esa nube no sabemos dónde está. Puede estar a la vuelta de nuestro domicilio o puede estar en China o en cualquier lugar del mundo. Entonces, la computación en la nube, que es hoy en día es el centro de cómputos que nosotros conocíamos antes, donde teníamos nuestro servidor, nuestra computadora madre controlando toda nuestra empresa. Ahora podemos contratar un pedacito de ese servidor, un pedacito de ese disco, un pedacito de esa nube en cualquiera de nuestros proveedores. Por ejemplo, Amazon o Google, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial hoy la estamos viviendo cuando queremos pagar un peaje en la red de acceso a Córdoba. Yo directamente pongo mi número de patente y cuando llego al peaje me lee la patente, reconoce los números, reconoce la patente y me eleva directamente la barrera. O, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guangdong, en China, donde hay 1,5 millones de cámaras. ¿Ustedes se imaginan una ciudad donde haya 1,5 millones de cámaras? Donde cada persona está identificada. Está bien, estamos hablando de un país donde no hay democracia, donde cada persona está reconocida por su gobierno y el que se porta mal lo cascan, digamos, de alguna manera le aplican la ley china, pero hay 1,5 millones de cámaras reconociendo caras. Yo cuando fui a China en el año 2008, dije, acá son todos iguales. O sea, no hay dos personas iguales, no hay dos personas distintas. Y sin embargo, cada uno de los chinos, cada uno de los orientales y cada uno de nosotros tenemos rasgos totalmente distintos unos de otros. Entonces, reconocer esos rasgos, reconocerlo, implica una cantidad de datos y una cantidad impresionante de cómputo y de unos y ceros que van dando vuelta dentro de la computadora para poder leerlo. Como decía, el Big Data, el blockchain, que ustedes ya lo deben haber más o menos estudiado o analizado, me hace así Lorena, el blockchain, que es una cadena de bloques para darle seguridad a la firma digital, etc. Machine Learning, que es una máquina, o las máquinas, digamos, que aprenden pero en forma permanente. Ustedes cuando van a alguna página web que le dice, que hay una pregunta que le dice, no soy un robot. Entonces le dan un clic a ese no soy un robot y le dice, identifíqueme cuáles son los semáforos que ven en estas 6 imágenes. Ustedes están haciendo clic en los 6 semáforos o en las 4 imágenes de los semáforos, están haciendo machine learning. Están enseñándole a la máquina cuál es un semáforo y cuál no. Por supuesto, las plataformas móviles, que son estos teléfonos que, si usted recuerda, José Luis, cuando estamos hablando de los años 70, acá teníamos una videograbadora, acá tenemos una videograbadora, un televisor, tenemos un equipo de música, tenemos una máquina de foto, una máquina filmadora, que entraba en una mesa y teníamos $50,000 en cosas distintas que no se podían interlazar entre sí porque había distintos tipos de normas. No sé si se acuerdan la norma NTSC, la norma PAL, que no enchufaba claro, porque este enchufe nos... Bueno, ahora tenemos todo acá en un valor ínfimo con respecto a lo que era en esa época esa cantidad de máquinas, la cantidad de cosas que teníamos dentro de una mesa, todo analógico, ahora es digital y en medio centímetro.
La realidad aumentada, es impresionante la realidad aumentada, donde yo voy a un museo, pongo un código QR y me está diciendo exactamente, apuntando solamente al cuadro, me está contando la historia de la persona que lo pintó, cómo fue la pintura, inclusive hasta me puede poner un actor disfrazado de la persona que lo estaba pintando y contándome en primera persona cómo lo pintó o en qué estaba pensando cuando lo pintó. Imagínense nosotros hace 40 años, hace 50 años, si podíamos imaginarnos que esto iba a pasar algún día. Jamás. Por supuesto, las redes sociales, que ha cambiado el mundo, que ha cambiado el formato de comunicación, el formato de comunicación social. Ya no es necesario ir a un boliche, pagar una entrada, ver a ver qué chica me gusta, directamente match, Tinder o lo que sea. No sé si es bueno o malo, pero es. Así que, bueno, esas cosas que pasan en la innovación tecnológica. La inteligencia artificial, este es un poco el resumen de las cosas, el Internet de las cosas, las redes 5G, la relación con el ciudadano, el gobierno abierto, la transparencia y los ODS, que es realmente la Smart City. Todas las cosas que estamos diciendo de innovación tecnológica tienen que estar en la agenda de cualquier intendente, de cualquier gobernador y de cualquier presidente. De cualquier país del mundo, de cualquier ciudad del mundo. Ya sea una ciudad chica, una ciudad grande, una ciudad mediana o un pueblo. Ahí está todo. Por supuesto, la Smart City tiene todas estas, digamos, aristas, que son la gestión eficiente de la emergencia, la movilidad urbana. Es muy importante la movilidad, saber, por ejemplo, cómo se mueven las personas, de qué punto a qué punto se mueve para poder generar una matriz de movilidad, de tal manera de poder establecer qué cantidad de colectivos y qué tipo de colectivos y qué horarios y qué circuitos poner. No a lo loco, se me ocurrió que pase por acá, por esta avenida, y que sea de doble mano. No. La matriz de origen-destino es lo más inteligente que puede hacer un intendente. Saber quién sale de un lugar todos los días y a qué hora. Desarrollo económico, como les decía, promover las industrias, promover la erradicación de industrias, datos abiertos para que la gente sepa de las personas que están manejando la cosa pública, saber cuánto ganan, saber en qué se gasta, el Internet de las cosas para comunicarse con todos los sensores de la ciudad, cuidar el medio ambiente, tener una administración eficaz, los edificios inteligentes, muy importante, tener edificios inteligentes, edificios que cuiden el medio ambiente. Los edificios son donde las personas conviven, que son muy eficientes porque son algo vertical, donde las personas viven una arriba de la otra y que con un solo caño de cloaca puedo alimentar a más de 50 o 100 familias. En nuestra Córdoba está acostumbrada a vivir en casas y a vivir en forma muy, digamos, afuera de la ciudad o en lugares bajos. Sin embargo, la eficiencia de los edificios es muy importante. La educación y, por supuesto, el uso eficiente de la energía. Y bueno, y por último, les quería comentar algo sobre la industria 4.0, los nuevos paradigmas, que creo que también lo van a ver, lo han visto o lo quieren ver, que es todo lo que es la nueva industria, el nuevo formato de empresas, ¿no? Por ejemplo, Netflix es una empresa de industria 4.0. Airbnb, Uber, son empresas exponenciales que crecen exponencialmente de una manera rápida. O sea, es una idea genial que gracias a las nuevas tecnologías han producido un cambio en la sociedad muy importante. Por supuesto, la robótica, cosa que se tiene que enseñar en los colegios,
la Big Data, por supuesto, el Internet de las Cosas, la industria personalizada. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un vestido o un zapato determinado, yo puedo pedir que me lo hagan de determinada forma, de determinado color, con una determinada hebilla o lo que sea. Antes teníamos que ir a comprar lo que había. Bueno, ahora podemos pedir específicamente algo determinado. La simulación de realidad virtual, por ejemplo, si yo quisiera comprarme algo para ponerme un suéter, lo que sea, puedo hasta probármelo en forma, digamos, virtual. A ver cómo me queda, lo mismo que los vestidos de novia, etcétera. No sé si todavía se siguen casando las chicas, pero bueno, en el caso de que se casen, los vestidos de novia, antes teníamos que ir a probarlo, etcétera. Ahora podemos directamente ponernos a ver cómo nos queda un vestido virtual. La computación en la nube, la ciberseguridad, por supuesto, es muy importante, y las nuevas carreras de la industria 4.0 que dentro de la educación digital, como les decía recién, fíjense, ahí les he puesto yo una 10 o 12 nuevas carreras saliendo de las carreras tradicionales como abogacía, bueno, no porque estemos en abogacía, pero medicina, abogacía, ingeniería, no sé, hotelería, lo que sea. Fíjense, hay un montón de especialistas nuevos que son carreras cortas, carreras con salida laboral inmediata, y que son chicos que no tienen más de 25 o 26 años y están ganando fortunas de dinero con solamente ser especialistas en alguna de estas cosas. Porque esta es la nueva industria. Este es lo nuevo. Entonces, si yo, por ejemplo, asesoro a un colegio, lo primero que haría, lo orientaría hacia alguna de estas especializaciones, o especializaciones tecnológicas, para que esas personas, cuando salgan del secundario, tengan la posibilidad de estudiar una carrera corta, rápida, de muy rápida carrera laboral, salida laboral y con muy buena remuneración. Estas son los nuevos expertos en la industria 4.0. Hay unas claves para la cuarta revolución industrial que, fíjense en lo que les pongo, un diálogo público urbano y construcción de un futuro común. El consenso es la palabra clave dentro del futuro de nuestra sociedad. Cuando nosotros tengamos consenso, vamos a tener una sociedad más igual. Cuando tengamos una proyección a largo plazo de algo importante para la sociedad, vamos a tener una buena sociedad. Los espacios públicos que están en las plazas, lo que sea, deberían ser digitales, deberían tener acceso a la información, deberían tener acceso al Wi-Fi, por ejemplo, para que cualquier persona pudiera tener esa posibilidad. Que desaparezca la pobreza tecnológica. No podemos en este momento tener un niño de 8, 10, 12 años que no haya, por ejemplo, tenido la oportunidad de tener una educación tecnológica ya, y que no podemos darnos el lujo de tener un secundario donde tengamos un secundario solo humanista y no tengamos una orientación, por lo menos, tecnológica para que esa persona piense en un futuro como el que les comento. Promover la industria de conocimiento y comercio global. El comercio global es muy importante. La exportación de talento también es muy importante. Pensar en las industrias sean sustentables. Todas las industrias tienen que ser sustentables y respetables del medio ambiente. Hay un poco el resumen de la industria a partir del año 1784 hasta hoy, donde se crea la primera máquina de vapor, después la producción en serie. Ustedes recuerdan la película de Chaplin, Tiempos Modernos, donde era una persona que ajustaba tuerca nada más y que no tenía que pensar, simplemente tenía que ajustar. En el año 69 se crea el transistor,
el transistor como digital, digamos, la primera vez que se utilizó, se cambió de la válvula de vacío al transistor y entonces se comenzó la industria 3.0 y ahora estamos con la Internet de las cosas y las redes con la industria 4.0. Así que bueno, disculpen si he sido demasiado largo en mi exposición, pero ahí está mi mail, si lo quieren anotar, es muy fácil. Y mi teléfono, estoy a disposición de ustedes, de cualquiera de las personas que necesiten cualquier tipo de sugerencia, preguntas o lo que sea. Si alguien quisiera hacer la diplomatura, también la pueden hacer, no hay ningún problema. El año que viene recién, porque ya empezamos la última edición de este año. Pero es muy importante que se capaciten en el tema de Smart City. Yo estoy a disposición para otra posible charla o lo que haga falta. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Voy a dejar de presentar, así nos vemos mejor. Muy bien. Chicos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Nosotros tuvimos un ministro de Educación de la Nación que se llamaba Salonia. Sí. Juan Salonia es un sanjuanino. Sanjuanino, sí. Sí, un tío medio lejano mío, pero tío al fin. Bueno, brillante. Yo a las 8 los dejo porque tengo que hacer otras cosas, pero Eduardo, no te podés imaginar lo placentero que resultó para mí, que no soy destinatario de la conferencia. Así que todo lo que te diga es poco. Muchísimas gracias. Encantó de conocerte. Gracias a Lorena, que es la autora del contacto. Así que abrazo. Igualmente, José Luis. Muchas gracias por escucharme hasta ahora. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena. Ahí Mario levantó la mano y después tenemos en los comentarios alguna pregunta. Mario, bueno, ¿qué hago? ¿Abrir? Buenas tardes. Está bien. Mario. ¿Cómo anda, profe? Bueno, primero, hola, Mario, ¿qué tal? muchísimas gracias por la charla, muy claro todo y muy interesante sobre todo para los tiempos actuales. Yo tengo una pregunta, pero en realidad creo que no necesito una respuesta concreta, sino una... Más vale una opinión. Una opinión, claro. Me encanta, sí. De algo que, bueno, que me interesó bastante y usted también lo comentó después, a mí se me había ocurrido, después usted lo comentó. En cuanto a cuando se habló de lo que era el rol de las Smart Cities, del control de las ciudades, los sistemas de cámaras, de comunicaciones. Sí. Y después habló un poco de lo que eran los sistemas de cámaras en China. ¿Qué opinión podría usted tener en cuanto si existiría algún tipo de límite a este seguimiento que podría tener el Estado o al uso de esa información que podría tener el Estado, ya que, bueno, el Estado no es más que personas igual que nosotros con funciones estatales que pueden ser temporales o permanentes. Y bueno, y ese uso de información muchas veces sensible, el traqueo, el seguimiento que se puede tener de cada una de las personas, el uso de las cámaras de seguridad como en China, para ver nuestras caras, que se usó para las protestas que hubo, se veía por las cámaras quién estaba, quién no estaba. Bueno, esta información sensible. Y particularmente yo soy de Catamarca y hace poco ocurrió algo con el sistema para inscribirse en la vacunación, que uno ponía el documento de cualquier persona y tenía acceso a diferentes datos, ya que tenía acceso al Registro Nacional de Personas, y esos datos se podían ver por cualquiera, y esto fue, bueno, alertado por la Agencia de Derechos Civiles, ahí voy a pasar el link. Y bueno, es básicamente una opinión del uso de esta información sensible que pueda tener por parte de esta... Sí, ustedes deben conocer más que yo, pero hay una ley que se llama la Ley de Habeas Data.
¿no? Sí. Que es una ley que protege datos personales de las personas que no quieren dar o que no quisieran dar los datos personales, ¿no? Que esa ley, para las personas que son buenas personas, es decir, no tienen antecedentes penales ni antecedentes de ninguna especie, de ninguna denuncia, digamos, es plena la vigencia de esa ley y absolutamente nadie puede utilizar mis datos personales para nada, digamos. Yo puedo hacer un juicio a una persona que utilice mis datos personales para, por ejemplo, utilizarlo para sacar un crédito o para entrar a un determinado lugar donde solamente permiten que entre personas como yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero esa ley, creo positivamente, que no está, digamos, cubierta para las personas que tienen antecedentes penales o que han cometido alguna serie de delitos. O sea, si por ejemplo, si una persona comete un delito contra la propiedad o un delito como, por ejemplo, violencia de género, esa persona entra en una categoría donde es pasible de ser seguida, vigilada, y por supuesto es como si le pusieran una tobillera electrónica, es decir, la están vigilando. Ojo, te estamos vigilando. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que, tenemos cierta certeza de que puedas cometer un delito en cualquier momento. Entonces, aquellas personas que tienen antecedentes penales, creo que entran en una base de datos y que es pasible de ser comparada en cualquier lugar. Lo mismo ocurre en China, por ejemplo. En China, ellos se reconocen todos porque ahí no hay una ley de habeas data, ahí hay un gobierno unitario, digamos, ¿no es cierto?, que solamente decide por el gobierno y el gobierno decidió eso y punto. Entonces todo el mundo se porta bien. Esa es mi opinión, digamos. No obstante, me parece muy útil también para buscar una persona perdida, para localizar personas que asaltan o se buscan, por ejemplo, personas que se han escapado de la ley. Es muy útil eso. Es una forma de encontrarlo rápidamente. Mario, para aportar, ¿sí? Sí. En los comentarios te pasé el link de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, ¿sí? En el Gobierno Nacional hay un órgano que se encarga del tema que planteás, e incluso si te fijas ahí hay noticias de sanciones a provincias por divulgación de datos personales, es decir, por violaciones que se produjeron a bases de datos personales a través de hackeos o de errores en los sistemas de base que estaban a cargo de las provincias. Fíjate porque está súper interesante y es algo de acceso público. Muchísimas gracias y bueno, repito el agradecimiento por la charla. Bueno, sí, aparte es importante darte a conocer de que yo lo que te puedo decir es hasta dónde puede llegar la tecnología. La tecnología puede llegar ahí y mucho más allá. ¿Okay? Hasta podés tener el ADN de la persona, si quisiera, ¿no? Sí, totalmente. Es que hoy en día con la tecnología se puede saber básicamente todo y Todo. ni siquiera nosotros tenemos noción de los datos que están en la web de nosotros mismos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, los ¿Sí? que pudieron participar de la clase de la profesora Danesi el jueves, no sé, Mario, si vos pudiste ir, pero ella habló del proyecto de regulación de inteligencia artificial en Europa, y lo que en realidad trata en relación al punto de los estados es proteger el avance del Estado a través de la utilización de IA en relación a las libertades individuales y el manejo de datos personales. La profesora habló del caso de China y dijo que eso había motivado cierta parte o ciertos aspectos de la normativa. Miren qué interesante que fue la invitación, que este tema justamente se trató ahí también, ¿no? Sí. Ingeniero, una pregunta.
Sí, como no. Manuel quería decir algo y después... Dale, Nico. Ahora está bien. Bueno, Después pregunto. no, quiero, en realidad también como Mario recién, es más a opinión de alguien que está fuera del derecho. Nosotros por ahí tenemos ese filtro de que si algo no está regulado no se puede, no se puede llevar a cabo, pero obviamente la realidad tecnológica hoy en el mundo en sí es mucho más acelerada y va no solamente un paso adelantado, sino 100 pasos adelantados a lo que hoy Sí, claro. la capacidad de las ciencias sociales están pudiendo resolver las situaciones o los diferentes conflictos que se pueden dar por la realidad virtual. Ahora, de su parte, me gustaría preguntarle si usted considera que el proceso los procesos tecnológicos en beneficio a una sociedad se pueden relegarse a una regulación o tenemos que avanzar y esperar que se regulen como normalmente se regulan a través de fallos jurisprudenciales y su siguiente legislación. ¿Cómo lo ves, digamos, Sí, desde un Nicolás. punto? Te voy a dar un ejemplo reciente. Uber. La gente lo adopta antes de la regulación. La gente lo adopta. O sea, sale algo importante, sale algo que la gente lo usa, lo adopta, lo palpa, lo tiene, lo usa, lo asume, digamos, como propio, sin importarle si está regulado o no está regulado. Si me sirve o le sirve a la población, es misión de la jurisprudencia, creo, analizar los pros y los contras, si es beneficioso para la mayoría de las personas o es no beneficioso para un grupo de personas que intentan mantener una estrategia de unitariedad, digamos. Por ejemplo, los taxistas. Mi forma de ver es que el taxi como lo conocemos hoy, en unos años más no va a existir más. Es una opinión mía. Inclusive hay gente que opina que los médicos, tal cual se conocen hoy en día, no van a existir dentro de 50 años. Tal como lo conocen hoy. Van a ser tecnólogos que van a manejar máquinas y van a interpretar a esas máquinas y que esas máquinas van a ser las que diagnostiquen, ¿no? Y van a hacer diagnósticos tan acertados o mayores que lo que están haciendo hoy. O, por ejemplo, que van a meter los mini-bots, los nanobots en la sangre y te van a estar comunicando, digamos, le van a estar comunicando a los médicos cuál es el estado de la persona en forma permanente. O sea, le van a tener en su computadora de mano cómo está, cómo se levantó hoy Eduardo Saloni a la mañana, porque los mini-bots que están adentro mío están conectados con el Wi-Fi de mi casa y van a estar en una aplicación donde le está comunicando al médico qué está pasando. Entonces, mi vida va a ser casi, te diría, mucho mayor de la cantidad de años que lo que hoy vivimos. Es una de las hipótesis que se maneja en el 2050, 2060, que la vida va a aumentarse inclusive unos años más por esa capacidad que va a tener la ciencia en adelantarse a los problemas médicos que van a tener en el futuro. Y el Uber, por ejemplo, es un ejemplo. El Uber cada vez se está metiendo más y cada vez la gente se está relajando más. Y bueno, y va a llegar un momento en que no van a tener opción más que aceptarlo. Como lo aceptan, lo han aceptado en diferentes partes del mundo. Y vos ves la estrategia de Uber. La estrategia de Uber es, llegan a un determinado momento, a una determinada ciudad y la rechazan en forma inmediata. Y los tipos siguen publicitando. En la radio, en la televisión, publicitan, inscríbanse en Uber, use Uber, aunque esté prohibido. Pero ¿cómo? ¿Cómo no es que está prohibido? Pero la gente lo usa.
Lo utiliza porque es más barato, porque puede pagar con tarjeta, porque sabe cuánto le van a cobrar, ¿me entendés? Así es la cosa. Es una opinión, ¿no? Sí, gracias. Era un punto de vista, porque por ahí nosotros de nuestra parte de la facultad salimos con ese filtro de que primero regulación y después... Sí, es así. Aunque entendemos también de nuestra parte que no, las cosas en la realidad no se dan así, pero bueno, no se nos dificulta pensar y analizar algo sin una ley en mano muchas veces. Sí, así es. Ahí, bueno, sumo mi pregunta. ¿Cómo anda, profesor? Gracias. Bueno, mi pregunta viene un poco para reforzar algunos conceptos, digamos, para nosotros abogados, aprovechando su experiencia. Venimos hablando de datos. ¿Por qué es la importancia de los datos en este uso de tecnologías? Y después, otros dos conceptos, del de interoperatividad e interconectividad de las bases de datos, digamos, y cómo eso es fundamental tenerlo en cuenta desde el Estado a los fines de planificar políticas públicas, de generar registros, de generar información. Bueno, algún concepto quizás relacionado con eso, digamos, para aclararlo. Bueno, es muy importante. Vos ya sos abogado, ¿no? Sí. Yo soy abogado, estoy con... Manu es profe. Ah, el profe. Estamos en el equipo docente. Ah, muy bien. De la materia. Así Mira, la interoperabilidad de las bases de datos le da felicidad a la gente. ¿Por qué? Porque dejan de contarme como un cadete. No sé si sabes que cuando vos tenés que hacer un trámite en la municipalidad de Córdoba, vos te convertís prácticamente en un cadete, que tenés que llevar un papel de un lugar al juzgado tal, porque de ese juzgado resulta que después hubo una jurisprudencia en el otro. Entonces, te convertís en una máquina de hacer trámites que lo debería tener el Estado ya resuelto. No tiene por qué la persona, inclusive no se tiene que ni siquiera mover de su casa. Yo estoy recibiendo, por ejemplo, de la municipalidad una intimación para que pague un mal estacionamiento del año 2014. Y cuando busco el número de patente, un auto que no me corresponde. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya le he mandado 20 mails y tengo que ir a la municipalidad, tengo que ir a Avellaneda, a la calle Avellaneda, para comprobar de que yo soy tal persona y que nunca tuve semejante auto. Entonces, ahí hay un error, hay una falta de interoperabilidad de las bases de datos. El CIDI, por ejemplo, vino a resolucionar un montón de problemas. El CIDI, para los que no conocen, es Ciudadano Digital de Córdoba, y también está el Vecino Digital, el BEDI creo que es. BEDI, sí. Así que estamos en eso, o sea, estamos tratando de solucionar estos temas. Yo creo que se ha mejorado mucho la pandemia, ha mejorado infinitamente las cosas, pero la interoperabilidad hace que seamos personas respetadas por el Estado. Una vez que eso ocurra, creo que vamos a ser mucho más felices viviendo en una ciudad inteligente que nosotros querramos vivir. Vale. Un poco la pregunta estaba relacionada por eso. He trabajado en algunos procesos en el gobierno de la provincia y algunos actualmente en la municipalidad relacionados con este tema. Con el desarrollo de la parte legal de BEDI en este caso. Muy bien. Y en la inspección de personas jurídicas me tocó la experiencia de estar en un área, civiles y fundaciones, digamos, donde trabajamos la constitución de las asociaciones o de las SAS, digamos, de manera interoperable con Bancor, con el RENAPER, con AFIP, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso, digamos, de reforzar esa idea. Bueno, perfecto. Yo he notado, mira que yo hace muchos años que estoy en esto, yo he notado en estos 2 últimos años, no por Yarlora, pero por ejemplo, Alejandra Torres, que es la secretaria de Modernización, ha avanzado muchísimo en ese tema. Ha avanzado muchísimo en el tema de la Municipalidad de Córdoba. También se ha avanzado mucho en la parte de la provincia.
No sé en otros municipios, pero en la ciudad de Córdoba se ha avanzado mucho y creo que está en un camino bastante bueno. Ayer estuve en una agencia, en una ¿cómo se llama? Audiencia pública para la formación de un ente estatal también. ¿Cómo se llama? Ciudad Inteligente. El Corace creo que sí, el Corlabo Corace, sí. Exactamente. Bueno, estuve hablando ayer, recién estuve con el viceintendente Pacerini también, justamente hablando del tema ese, de que se está avanzando para que, digamos, la municipalidad pueda cumplir el requisito mínimo de pagarle a los proveedores, por ejemplo, que tardan un año en cobrar, no tiene ningún sentido. Porque estamos pagando 10 veces lo que vale una resma de papel, 20 veces lo que vale una cañería en una calle. O sea, ¿por qué? Porque ya la municipalidad tiene como una especie de fama de que paga a un año después, y bueno, estamos pagando fortunas. Y innecesariamente, o sea, en forma totalmente innecesaria. Bueno, sí. Eso es lo que está ocurriendo. Creo que se está mutando la ciudad de Córdoba, por lo menos en ese tema. Perfecto. Bueno, con Alejandra Torres trabajo en la municipalidad, ¿no? La asesoro en algunos temas ella, así que bueno. Y después quizás una sola pregunta más para agregarle en este tema de Smart Cities y pandemia. ¿Cuál es el número? A ver, el concepto, una idea que tengo hace tiempo, digamos, es que en Argentina es muy lindo vivir en el interior y veo en el último tiempo que mucha gente se ha instalado a vivir en el interior y la conectividad, digo, con motivo de la pandemia se volvieron a sus pueblos a trabajar o siguen cursando la facultad o... Sí. ¿Cómo hacemos para generar smart cities en el interior? Y si hay algún número, o pensando Argentina y las condiciones de cantidad de población y demás, ¿qué debemos hacer para generar smart cities y mejores condiciones de vida, no en ciudades tan grandes como Buenos Aires, sino en el interior del país? No, bueno, nosotros estamos, a partir de TIC Argentina, estamos haciendo permanentemente charlas, comunicaciones. Hay un ente que se llama Nodo de Smart City en la provincia, donde están todas las universidades, estamos todas las asociaciones que promovemos el tema de la tecnología. Está el Ministerio de Gobierno de Torres, de Gobierno Provincial, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Tenemos una mesa que normalmente hablamos y que tenemos la intención, digamos, de capacitar a los intendentes y de conversar con los intendentes para crear lo que se llaman territorios inteligentes. ¿Por qué? Porque crear ciudades inteligentes es demasiado esfuerzo para una ciudad, o quizás para 2 ciudades, ¿no? Pero crear un territorio inteligente es como unir varios pueblos cercanos para poder aprovechar, digamos, lo que cada pueblo tiene de ventaja. Si un pueblo o si una ciudad ha hecho, digamos, un muy buen programa de reciclado de basura o de reciclado de plástico, por ejemplo, sería bueno que los pueblos de alrededor utilizaran los plásticos que están retirando de sus casas y los llevaran a ese lugar para poder hacer crecer esa industria y no dedicarse que cada pueblito tenga su reciclador, ¿me entiendes? Entonces, hemos creado el primer territorio, o por lo menos tenemos la intención de crear el primer territorio que se llama Territorio Área 19, que es justamente la Ruta 19 con sede en Arroyito. Hemos estado ya conversando con los intendentes de la zona y pre-pandemia habíamos empezado a tratar de desarrollar un territorio inteligente. Hemos tenido también conversaciones con Alejandra Vigo, con la ministro de Gobierno, también la ministro de Infraestructura, se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama la ministra que está en Gobierno, pero bueno, con ella hemos tenido conversaciones también para crear territorios inteligentes y para crear una ley provincial de ciudades inteligentes donde
Cada pueblo, cada uno de los 427 localidades, que no necesariamente son pueblos ni ciudades, sino que son parajes o son lo que sea, se integre a este sistema de ciudades inteligentes, de territorios inteligentes, y podemos avanzar en ese sentido. Porque no creemos que sea posible que cada ciudad por sí, o per se, digamos, pueda avanzar sobre temas tan concretos como tantos de los que habíamos presentado recién. Un montón de cosas alrededor de una ciudad, desarrollar todo eso en 4 años para un intendente sin plata y sin recursos y con muy poca gente en su pueblo es muy difícil. Entonces, crear territorios significa afianzar una idea de una ley provincial de ciudades inteligentes que ojalá que en algún momento se haga. Pero gracias, muy bueno. Es la única manera de hacerlo, te digo, porque una cosa es decirle a San Francisco que se haga una ciudad inteligente, o Río Cuarto, o Villa María, cosas que ya han avanzado en varias cosas importantes. Villa María tiene un muy buen sistema de cámara de vigilancia, por ejemplo. Jesús María tiene un muy buen GIS, por ejemplo. Qué sé yo, y así sucesivamente. Cada una de las ciudades tiene cosas importantes que aportar a la zona, inclusive. Bueno, un excelente tema si quieren escribir sobre eso para alguno de las evaluaciones parciales. Sí, ahí tienen un tópico. Muy interesante. A ver, tenemos 2 preguntas. Joana tiene la mano levantada y después Facundo también hizo una pregunta en los comentarios. Joana, ¿querés ir vos primero y después leemos la de Facundo? Bueno, buenas tardes primero. Hola, Muchas gracias por su charla interesantísima. Mi pregunta es más de curiosa y aprovechando su conocimiento, a nivel mundial, ¿cuál sería hoy actualmente la ciudad inteligente más sostenible o más avanzada que existe? Y en base a eso, ¿qué considera usted que los llevó a ser quienes son? O sea, ¿qué estrategia o por qué son y llegaron a ser lo que son? Es la gran ciudad. Ok. Bueno, te puedo comentar algo importante. España es el país que más ciudades inteligentes tiene en el mundo. Y eso se debe a un par de cosas. Barcelona, por ejemplo, a partir de que hizo los Juegos Olímpicos del 2004, me parece, o por ahí, no recuerdo, recibió una buena cantidad de dinero, digamos, para hacer que la ciudad sea una ciudad muy linda, asequible, hermosa, etc. Aprovechó la volada porque se creó también en ese mismo año la Ley Nacional de Ciudades Inteligentes de España. Hay una ley nacional que dedica miles de millones de euros al año para aquellas ciudades que deseen ser inteligentes. Ojalá pudiéramos tener semejante cantidad de dinero. ¿Y por qué se hace en Europa? ¿Por qué Europa tiene las ciudades inteligentes más grandes del mundo? Porque Europa tiene las ciudades más viejas del mundo y más caóticamente formadas del mundo. Recordá que los pueblos del mundo, las ciudades, se formaron por conquistas, por feudos o por familias, digamos, que defendían su tierra en guerras y lo que sea, y fueron creciendo caóticamente alrededor de un área. Por ejemplo, París era una cosa chiquita, o Roma también, por ejemplo, después fue un imperio, pero alrededor se fueron formando la gente que trabajaba para el imperio, trabajaba para el rey, lo que sea, y bueno, se fueron formando caóticamente, calles pequeñas, callejuelas, curvas. Si vos vas a España o vas a Italia, te vas a encontrar con pueblos muy difíciles de andar y de funcionar, y con mucha cantidad de gente. Entonces, los recursos son cada vez menos los recursos que tienen para alimentarse, para tener el agua, para tener la luz, para tener la cloaca. Entonces, han crecido de forma tan caótica
y han tenido tantos recursos por el turismo o por lo que sea, digamos, España, por ejemplo, el punto de entrada de Europa, ha tenido muchísimos recursos porque todo el mundo entraba por España, dejaba el dinero ahí y se empezaba a girar por Europa, que en el momento donde el euro nació, se vino abajo un poco el turismo y se vino abajo también la economía de España. Y ahora con la pandemia, peor. Pero se formaron estas grandes ciudades. Hay un montón de ciudades. Toledo, Madrid. Madrid, por ejemplo, ha hecho un montón de cosas nuevas, todo en base a la ley nacional que tiene de ciudades inteligentes. Búscala en la web, está en PDF, Ley Nacional de Ciudades Inteligentes de España, y te vas a dar cuenta que todas las empresas que fabrican cosas que polucionan el ambiente tienen que pagar un canon determinado para ese fondo, para que se pueda, digamos, luego reciclar lo que ellos producen. Entonces, la respuesta a tu pregunta es Europa como continente, España como provincia, como país, y, por ejemplo, te doy un ejemplo más importante que es Barcelona. Barcelona es una ciudad inteligente, por donde la veas, ¿no? Es una ciudad que tiene muy buen servicio de movilidad, tiene muy buen servicio de todo tipo para ser considerada una ciudad inteligente. Por supuesto, hay mucho más, ¿no? Copenhague, por ejemplo, la ciudad de las bicicletas, está Ámsterdam, por ejemplo, que es la ciudad que tiene la mayor movilidad ciclista del mundo. Ámsterdam es considerada una ciudad también inteligente. Pero todo depende también de la falta de recursos. Por ejemplo, China también son ciudades con falta de recursos. Todos los recursos de China están gastados, todos. Entonces necesitan sí o sí convertirse en ciudades inteligentes. Muchas gracias. De nada. ¿Tenías una pregunta más? Sí, ingeniero. Facundo ¿Sí? Palavecino está sin micrófono y escribió: ¿hasta qué punto es beneficioso el gran avance de la tecnología en nuestro país? Ya que a veces las tecnologías llegan más tarde que en los países desarrollados. Sí, eso cada vez es menor. ¿Cómo se llama la persona? ¿Facundo? Facundo. Facundo, no te veo, pero debes estar por ahí. Facundo, mira, cuando yo era un chico, 25 años, como ustedes, yo tenía que viajar a Estados Unidos para ver qué había de nuevo, para poder traer a Argentina y poder tener ventaja competitiva contra mis competidores, que también se dedicaban a lo mismo que yo. O sea, tenía que traer la tecnología yo primero para que yo tuviera la representación de esta tecnología. Hoy en día, prácticamente la brecha que hay desde que sale la tecnología hasta que llega acá no existe, porque la tenemos en el instante. Sí es posible que tengamos barreras arancelarias, barreras de dólar, barreras económicas, pero no barreras de conocimiento. O sea, si yo quisiera tener hoy una supercomputadora, la podría tener si tuviera el dinero, si tuviera los beneficios que puede llegar a tener cualquier persona para poder importar. Pero, digamos, lamentablemente las políticas públicas argentinas siempre han sido reacias para las personas que queríamos comprar cosas afuera, importar algunas cosas, etcétera. Pero no estamos tan alejados de la realidad, no estamos para nada fuera de contexto de los avances del mundo. Estamos en este momento, cualquier cosa que salga, estamos también nosotros con el tema, así que no estamos tan alejados. Facundo les da las gracias sí, por la respuesta. Ahí lo estoy leyendo. Gracias, Facundo, a vos.
Bueno, y también lo podemos relacionar con algo que dijimos al principio de la clase, antes de hablar del ingeniero, que es el tema de la ley de promoción de la economía del conocimiento, y también con el video que vimos de Harari en la primera clase, cuando hablaba de cómo la automatización, ¿sí? Él específicamente hablando de inteligencia artificial, y hablaba de que la segunda y la tercera ola de automatización iban a requerir, según él, buenas regulaciones, porque las grandes potencias iban a ser las que iban a crear la automatización, iban a crear la inteligencia artificial, y eso quizás generaría mayores brechas de desarrollo en cuanto a los países o los conglomerados económicos iban a ser los dueños, los países con mayor desarrollo iban a ser los dueños de esas tecnologías, y eso iba a generar aún mayor brecha con los países en desarrollo o subdesarrollados, o como los quieran denominar. Acá ya cada uno puede plantear su propia visión del tema e incluso una perspectiva desde donde la podemos ver, porque Harari lo hablaba desde la filosofía, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé si alguien más levantó la mano, ¿quiere hablar o...? Alguien había levantado la mano y ahí está uno de mis alumnos, Diego Brazale, un amigo y alumno. Que está bueno que me comentabas, Lorena, que se crea esta especie de grupo de opinión sobre el tema de Smart City, que vos me decías que posiblemente sería bueno que nos uniéramos en un gran grupo de discusión, ¿no? De que hiciéramos cosas tanto de las leyes, como de la política, como de la técnica, del deporte. Por ejemplo, Diego trabaja en la Agencia Córdoba Deportes y está con deportes adaptado, así que está bueno que nos hablemos de todos estos temas aquí en Córdoba para beneficio de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Por lo menos de la provincia de Córdoba. No sé si alguien había levantado la mano, si no, no me queda más que agradecer, la verdad, ha sido un gusto conocerlos a todos, a Manuel, que trabaja con una amiga, que la estamos tratando todos los días de convencer de cosas nuevas. Creo que está convencida ella, está convencido el intendente. Espero que sea un buen avance de todas estas cosas, de todos estos temas. Por supuesto, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, nada más, no sé si Lorena tenés alguna otra cosita más, alguno de los chicos quiere hablar alguna otra cosa, si no, me pongo a disposición para una próxima vez, si quieren continuamos con otro tema. Oh, mil gracias, ingeniero, Bueno. por su tiempo, por su predisposición, y como siempre decimos con Manuel, la idea es crear comunidad, así Sí. que, y brindarles a los chicos que son alumnos de grado la posibilidad de intercambiar opiniones y crear también su propia comunidad, formarlos para que ellos sean protagonistas de la innovación a futuro. Así que para nosotros es súper importante que se haya dedicado su tiempo a hablar a alumnos de grado, y le damos las gracias, y seguramente los vamos a invitar a ustedes, sus alumnos de la diplomatura, Manuel, Bueno. a alguna actividad que hagamos. Tenemos varios invitados, funcionarios de los 3 niveles de gobierno que van a venir a hablarnos, así que seguramente los vamos a invitar para que participe. Bueno, cuando quieran.